Ya que nos hemos sentado en nuestros asientos, me quiero presentar. Mi nombre es Irving Kimbar. Yo soy el coordinador de asimilaciones y grupos de comunidad aquí en Somos Grace. Si han estado en grupos de comunidad, yo soy el que hace estas preguntas y siempre lo he dicho. Si encuentran que hay ah, cosas malas escritas, falta de ortografía, ese soy yo. Entonces, cuando no está esa mala ortografía, es mi suegra quien me ayuda corrigiendo todas esas páginas. Entonces, a veces le tengo que dar una chance para que descanse, porque va a haber muchas malas ortografías mías. Hermanos, estamos continuando nuestra serie en el libro de Daniel. Y si me pueden hacer el favor de ir al capítulo 1. Y vamos a estar esta mañana en el capítulo 1, versículo 3 al 7. Daniel capítulo 1, versículo 3 al 7. Quiero comentar que el cristiano tiene 3 enemigos. Y esos enemigos son el diablo, la carne y el mundo. Y esta mañana, de acuerdo a no lo que nosotros queremos predicar, ¿no?, sino de acuerdo a las escrituras, nos vamos a enfocar en este último enemigo. Y el mundo, cuando hablamos de que la Biblia nos dice que no nos conformamos al mundo, o que nosotros no sigamos o no amemos al mundo, no está hablando de una persona o de un grupo de personas, sino que el mundo, de acuerdo, la Biblia lo usa como un sistema mundial liderado por Satanás y el pecado que reina en el corazón del hombre. Y el mundo lo que busca hacer es separarnos de Dios y de nuestras convicciones. Busca definir nuevas verdades y suplantar las verdades ya establecidas por Dios en su palabra. De hecho, una de esas mentiras que es muy común, que ya se ha estado infiltrando en la iglesia por muchos años, y de seguro lo han escuchado, a lo mejor ustedes lo han dicho y se van a sorprender por esta mentira, pero es esa mentira que dice: antes de poder amar a los demás, primero aprende a amarte a ti mismo. Eso no está en la Biblia. La Biblia no nos pide que nosotros nos amemos. De hecho, la Biblia dice que nosotros ya nos amamos. O hay otra mentira que el mundo nos está tratando de convencer, que es: antes de perdonar a los demás, primero aprende a perdonarte a ti mismo. Que también eso no es lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos dice: reciban perdón de Dios, perdonen a los demás. Es lo único que nos ha llamado a hacer, no a que nosotros primero nos perdonemos. Y en este mundo, hermanos, donde el mundo nos está indoctrinando, no solamente a nosotros, pero también a nuestros jóvenes, a jóvenes adultos en el colegio, y también a los jóvenes que asisten a las escuelas. En estos tiempos hay 2 cosas que el cristiano no puede hacer, o no puede ser. Lo primero es: no debe ser un cristiano conformista. Un cristiano conformista es aquel que no quiere tener problemas con nadie, no quiere defender las verdades de la palabra de Dios, porque simplemente no quiere hacer nada. Y ese cristiano dice: déjalos, no hagas nada. Los monjes, hay otro cristiano que he titulado los monjes. Ellos son los que, al momento de que miran lo que está sucediendo en el mundo, se retiran del mundo y se esconden del mundo. Tiran las teles, tiran los teléfonos, tiran todo, sacan a los niños de la escuela, dicen: yo ya no voy a trabajar, me voy a comprar una granja y voy a estar ahí trabajando todo el día de mi vida. Hermanos, el cristiano no es llamado a ser ni conformista ni monje. Somos llamados a ser llenos de la palabra de Dios para mantenernos fiel a nuestro Dios. Somos llamados a ir al mundo a hacer la gran comisión, predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y somos llamados a levantarnos por la verdad de la palabra de Dios, en amor, obviamente. Entonces, esta mañana te quiero hacer a ti la pregunta: ¿qué tipo de cristiano eres tú? ¿El conformista? ¿El monje? Recuerden, el conformista dice: déjalos, no hagas nada. El monje dice: toma todo, vámonos. O aquel que se llena de la palabra de Dios para mantenerse fiel a Dios en este mundo. Y Daniel capítulo 1,
versículo 3 al 7, dice lo siguiente. Entonces el rey mandó a Aspenas, jefe de sus oficiales, que trajera de los israelitas a algunos de la familia real y de los nobles. Estos jóvenes no deberían de tener defecto alguno, serían de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le dio órdenes de que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey, del vino que él bebía, y mandó que los educara por 3 años, después de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Entonces el jefe de oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Negó. Hermanos, esta mañana vamos a estar viendo las estrategias de Babilonia para indoctrinar a estos jóvenes judíos. Y este sermón lo he quebrado en 3 partes. La primera parte la he titulado El camino a Babilonia, que es versículos 3 al 4a. La segunda parte es las costumbres de Babilonia, que es del versículo 4b al 5. Y la última parte de nuestro sermón es conformados a la imagen de Babilonia, que vamos a estar viendo el versículo 6 al 7. Pero observemos primeramente el camino a Babilonia, versículos 3 al 4a. Entonces el rey mandó a Aspenas, jefe de sus oficiales, que trajera de los israelitas algunos de la familia real y de los nobles. Estos jóvenes no debían tener defecto alguno, serían de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Aquí viene la primera estrategia de Babilonia, y es que se los están llevando fuera de su nación. Aspenas era el jefe de los oficiales del rey. El texto nos muestra que su trabajo principal era ir a todas las naciones conquistadas por Babilonia para llevarse a los jóvenes de esas naciones. La palabra joven en el hebreo es Yeled, que significa un niño. Por mayor parte en el Viejo Testamento, Yeled significa niño. Pero aquí varios eruditos escolares creen que la palabra aquí también Yeled significa adolescente, y un adolescente tenía entre 12 a 18 años. Se están llevando a jóvenes de 12 a 18 años fuera de su nación hacia una nación nueva que ha sido la nación que conquistó. Y Aspenas recibe la orden de traer no a todos los jóvenes judíos, sino solamente a aquellos jóvenes que pertenecieran a la familia real, es decir, la familia del rey, hermanos, sobrinos, hijos, nietos, o que pertenecieran a la familia de los nobles. Los nobles eran aquellos que tenían un alto estado social en esos tiempos. Por ejemplo, lo que consideraríamos una familia de doctores, una familia de abogados, ¿verdad? O lo que nuestro mundo consideraría alguien de alto estado. Hermanos, noten cómo Babilonia buscaba a estos jóvenes. Ellos no agarraban a cualquiera. Si tú eras un joven en estos tiempos que eras pastor o venías de familia de pastores, tú no eras alguien visto como alguien que era de alto estado social. Para ellos tú eras una persona de segunda clase. Están los de ellos eran la primera clase. Ellos son los que queremos. Ellos son los que queremos agregar en nuestra nación para tener una nación mejor y mejor y mejor. Una nación que no sean de personas que tengan defectos. Y si eras de la segunda clase, ellos te rechazaban. Esto es el pecado en el corazón del hombre. No solo esto, sino que además de pertenecer a la familia real o de los nobles, el rey requería 6 cualidades que estos jóvenes deberían de tener. Estaba buscando lo mejor de lo mejor. Y dice, estos jóvenes no debían de tener defecto alguno, serían de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento
y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. No tener ningún defecto habla del cuerpo físico, es decir, que las personas, los jóvenes tuvieran los 10 dedos de las manos, los 10 dedos de los pies, que no fueran cojos, que no fueran ciegos, que no tuvieran ninguna cicatriz. De buen parecer habla de la belleza física, que estos jóvenes fueran atractivos. Inteligentes en toda rama del saber, habla de esa habilidad del poder aprender, pero a la misma vez lo que has aprendido, aplicarlo a tu vida. Habla de una persona prudente, dotados de entendimiento que puedan aprender y razonar, habilidad para discernir, la palabra hebrea, una disculpa, habla de poder escoger la mejor opción de muchas opciones que se te han puesto en la mesa. Y por último, es la capacidad para servir en el palacio del rey. Esta palabra hebrea es una palabra que habla de fuerza mental. Y esa fuerza mental se refiere a que estos jóvenes fueran prudentes, que estos jóvenes tuvieran modales al presentarse en frente al rey, tuvieran modales en la corte real con los demás. Y noten esta diferencia entre Babilonia y Dios. Ellos buscan lo mejor de lo mejor. Buscan una perfección externa. Nadie feo, entonces yo no estoy ahí dentro. Nadie sin falta de conocimiento. Este es el pecado del hombre, lo que busca esta perfección, hermanos, pero nuestro Dios busca el corazón del hombre, lo de adentro, no lo de afuera. Y eso es lo que vimos con el rey David. El rey Saúl fue escogido por Israel porque era un hombre alto y apuesto. Y Dios dijo que Saúl, por haber pecado y por no haber mantenido su palabra, él dijo que Saúl ya no iba a ser rey, pero fue por David, quien David no era el hombre más alto y ni apuesto, de acuerdo a las escrituras. David no era el primogénito de Isaí, sino que era el último hijo de Isaí, el más joven, y no era alguien con un buen trabajo, era un pastor en ese tiempo. Pero Dios lo escogió porque decía que David era un hombre que iba detrás de su corazón. Hermanos, Nabucodonosor quería establecer su reino con hombres perfectos. Dios perfeccionó a pecadores, pescadores y recaudadores de impuestos para establecer su reino. Hay una gran diferencia entre Babilonia y Dios. Hay una gran diferencia entre lo que el mundo espera de ti y lo que Dios espera de nosotros. Pero no solamente esta perfección, pero notemos y pensemos en la tristeza de los jóvenes. Ellos eran jóvenes, edades de 12 a 18 años, y acaban de ver su nación destruida. Acaban de ver que sus papás están quedando atrás, mientras que los militares de la nación que los acaban de conquistar se los están llevando hacia una nación nueva. Miran el templo de lejos destruido, en donde ellos antes iban y adoraban a Dios y oraban a Dios, y probablemente muchos de estos jóvenes en su mente decían: mi Dios ya está lejos de mí. Un comentarista, J. Paul Tanner, menciona que la distancia de Jerusalén a Babilonia era un total de 1,100 kilómetros o 680 millas. Y J. Paul Tanner dice, eso es pensando que tomaron la ruta más corta. Pueden pensar caminar 680 millas, un viaje muy largo, cansado. Y Tanner me encanta cómo da esta ilustración y te da como una foto más abierta al verdadero miedo de estos jóvenes al estar mencionando que los jóvenes, cuando se estaban acercando a las ciudades, de seguro vieron esa ciudad enorme como nunca antes habían visto, más grande que Jerusalén. Vieron esas paredes fortificadas enormes, altísimas, mayor que las paredes fuera de la ciudad de Jerusalén. Y encima de eso estaban los residentes de Babilonia, que estaban insultándolos y diciéndoles cosas y riéndose de ellos. Estos jóvenes hermanos habían leído en el Viejo Testamento, cuando estudiaban las Escrituras, acerca de Sodoma y Gomorra. Ahora ellos estaban entrando a Sodoma y Gomorra, una nación pagana. Estos jóvenes estaban lejos de la tierra prometida, estaban en un lugar donde ellos no pertenecían.
Y así también, hermanos, la palabra de Dios habla de nosotros. En Efesios capítulo 2 dice que nosotros éramos hijos de la ira de Dios, que nosotros estábamos siguiendo las corrientes del mundo, pero que ahora en Cristo nosotros ya no somos de este mundo, sino que somos ciudadanos del reino de Dios. Juan capítulo 17, versículo 14. Juan capítulo 17, versículo 14 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hermanos, ¿sienten en sus corazones la tristeza del pecado que hay en ese mundo? ¿Sienten en sus corazones esa tristeza o se sienten a lo mejor como uno de estos jóvenes judíos que ya no hay esperanzas? Porque hay que ser honestos, nuestro mundo va de mal a peor. No estamos en un mundo, se le dice rainbows and sunshine. ¿Cuál es nuestro corazón en esta situación que nosotros vemos ahorita en este mundo? Vayamos a la segunda parte del sermón. Y la he titulado Las costumbres de Babilonia, versículo 4b al versículo 5. Quiero aclarar que cuando digo 4a, 4b, estoy cortando el versículo a la mitad. 4a es una mitad, 4b es otra mitad del versículo 4. Daniel capítulo 1, versículo 4b al versículo 5, continúa. Y le dio órdenes de que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educara por 3 años, después de los cuales entrarían al servicio del rey. Segunda estrategia: enseñarles las costumbres de Babilonia, enseñarles las doctrinas o la teología o la religión de Babilonia. Todo lo que los babilónicos hacían, ellos se los iban a comenzar a enseñar. Y este es el propósito de Nabucodonosor: que estos jóvenes no se mantuvieran judíos, que estos jóvenes dejaran de creer en esta idea loca de que solamente hay un Dios. No, ellos querían que los jóvenes ahora se hicieran babilónicos y los iban a indoctrinar a que había demasiados dioses. Y les iban a enseñar las escrituras caldeas y la lengua caldea. Y la palabra caldea es sinónimo a Babilonia. Las escrituras caldeas son las escrituras babilónicas. El lenguaje caldeo es el lenguaje que se hablaba en Babilonia. J. Paul Tanner, de nuevo, él explica un poco más acerca de esto y dice: aunque gran parte de esta literatura habría sido de carácter histórico y legal, una cantidad considerable habría sido religiosa, incluyendo textos de presagios, magia, hechicería, prácticas ocultas y la ciencia de la astrología. Hermanos, los jóvenes tendrían que aprender acerca de los falsos dioses de Babilonia. Los jóvenes aprenderían acerca de las escrituras de la magia, de la hechicería, los presagios. Esta palabra presagios habla de que había documentos babilónicos en donde dejaban a que los jóvenes pudieran aprender a cómo contactarse con el reino de los muertos para poder saber cuál es el futuro. La astrología también, cómo estudiar las estrellas y los planetas para poder saber cuál es el futuro. Porque estos jóvenes iban a entrar al servicio del rey. Estos jóvenes iban a ser consejeros del rey. Entonces tú tienes que aprender cómo predecir el futuro para que tú puedas aconsejar al rey. Y los jóvenes, hermanos, se encontraban con un gran dilema, porque la palabra de Dios prohibía el uso de estos medios. Esto no es cristiano, esto no es santo. Esto es, Dios prohíbe esto. Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12. Dice: no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación y hechicería, o que sea agorero o hechicero, encantador o adivino, espiritista, ni quien consulta a los muertos,
porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de estas abominaciones el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Esa era la promesa de Dios a los israelitas. Si ustedes se mantienen en mi palabra, expulsaré yo a estas naciones y les daré a ustedes esta tierra prometida. Y por mucho tiempo Dios fue muy paciente con Israel, pero Dios también no solamente dio promesas a Israel, sino que también les dio maldiciones si es que no cumplían su palabra. Y ahorita vemos cómo ahora Dios, de haber expulsado de la tierra prometida a aquellos que hacían abominaciones, ahora ha expulsado de esa tierra prometida a los israelitas, para que ahora estos jóvenes estén en una nación que practican estas abominaciones. Recordemos cómo Dios castigó al rey Saúl cuando él trató de contactar a una espiritista para poder contactar al espíritu del profeta Samuel, cuando Dios apartó su espíritu de Samuel. Hermanos, el buscar otros medios es no confiar en la palabra de Dios. La sabiduría viene a través de ella, no de sueños, de espíritus, de astrología o de cartas o de los horóscopos o de falsos profetas, quienes siempre te declaran lo mejor de tu vida. Toda sabiduría, todo lo que queremos conocer está en la palabra de Dios. No necesitamos otros medios. Te quiero hacer esta pregunta: ¿qué hubieras hecho tú en este momento? Si tú vieras que esto está sucediendo ahorita, te están forzando a esto en este momento, ¿qué hubieras hecho? Yo creo que nosotros los cristianos hemos tomado otra vez, o somos conformistas, y bueno, es que es lo que el trabajo requiere. Bueno, es que es lo que requiere la escuela. O somos monjes, agarra todo, vámonos a la granja. Esta no era la solución que ellos tenían, hermanos. Ellos no solamente podían sacarse y decir, ponerse sus moños y decir, yo no lo voy a hacer. O ellos no podían decir, bueno, lo voy a practicar. Ellos lo aprendieron. Ellos, Daniel y sus amigos y todos los jóvenes judíos, tomaron este entrenamiento por 3 años. Fueron educados por Babilonia por 3 años. El punto no es si lo aprendieron o no. El punto es, ¿lo practicarían o serían fieles a la palabra de Dios? Y practicarían lo que Dios les ha mandado a practicar. Dice el versículo 5 que les iba a dar de beber vino de los manjares del rey, que los educaría por 3 años y después entrarían ahí al servicio del rey. Ahora no me voy a meter mucho en este versículo, pero era muy probable que los alimentos que les iban a dar también iban en contra de lo que Dios le había pedido a su pueblo que no comieran. La razón que no me meto mucho en esto es porque Adrián nos va a platicar más de esto en los versículos que vienen. Hermanos, pero noten, comerían la comida del rey. Ellos no iban a estar en un calabozo, no iban a estar en una cárcel, no iban a vivir como animales en el zacate, iban a vivir en el palacio del rey. Iban a comer lo que el rey come, no iban a comer lo que los siervos comen. Todo lo que el rey come, ellos lo iban a comer. El mejor vino de Babilonia, ellos lo iban a tomar. Es ese vino que es el más viejo, ese es el que ellos iban a tomar. Qué tentador para estos jóvenes, hermanos, no dejarse indoctrinar cuando dicen, no está tan mal. Pensé que iba a estar peor, pero no está tan mal. Y a eso te hago la pregunta: ¿qué tentación hay en nuestras vidas en donde que nosotros nos estamos dejando indoctrinar por el mundo? ¿Quieres complacer a los demás? ¿Quieres ser amado por los demás? ¿Quieres tener un mejor salario? ¿Quieres ser una persona con un alto estado social en la sociedad? ¿Quieres ser una persona que sea muy influenciadora hacia los demás? Y es por eso que te dejas y te permites corromper tu fe. Vivimos en un mundo, hermanos, donde nos está constantemente tratando de indoctrinar. Se les indoctrina a los jóvenes adultos. ¿Cuántas historias de jóvenes adultos no hemos escuchado que crecieron en la iglesia y luego van por primera vez al colegio, y en el colegio la primera clase es con el típico profesor ateo y les mueve su mundo, y en vez de seguir estudiando la palabra de Dios y estudiar la veracidad
y la verdad de la palabra de Dios, ellos se dejan corromper y abandonan la fe. Yo conozco esto de un amigo, quien yo amo con todo mi corazón, y me duele mucho ver que ha abandonado la fe por la ciencia, cuando la ciencia debería de haber, la razón que existía la ciencia es porque probaba la existencia de Dios. Pero el mundo ha dejado y le ha metido a la gente esta mentira de que la ciencia prueba que Dios no existe. Eso no es cierto. O se nos enseña que hay muchos géneros, de dejar que los transgéneros entren al baño de las mujeres, que compitan juntamente con las mujeres. Conozco un hermano, quien yo amo con todo mi corazón, es un hermano bíblico, y él me estaba contando la otra vez de que él tomó un nuevo trabajo, y en ese trabajo se le estaba dando como un entrenamiento de acoso laboral. Y en una de las preguntas le estaban diciendo, ponte a pensar en esta situación. Supongamos que hay una mujer y hay un hombre transgénero, y el hombre transgénero quiere entrar al baño de las mujeres. Dice, y la mujer se enoja y va y se queja con los jefes. Y la pregunta es, ¿quién está en equivocación? ¿Quién está haciendo acoso laboral? Y me decía el hermano, y creo que todos nosotros sabemos que la respuesta es el hombre transgénero. Pero me decía el hermano que cuando él ponía la respuesta hombre transgénero, no lo dejaba moverse a la siguiente pregunta. ¿Estaba equivocado? Y hombre transgénero, no. Hombre transgénero, no. Hombre transgénero, no. Y él me dice, creo que ya había entendido lo que quería la pregunta que yo respondiera. La mujer, sí, porque la mujer no está respetando al hombre. Hermanos, no solamente es en las escuelas, no solamente es en las televisiones, también es en nuestros trabajos. ¿Y cómo es que nosotros nos podemos proteger de estas costumbres del mundo? Bueno, Salmo capítulo 119, versículos 10 al 12. Me encanta el Salmo 119. Qué tan importante es la palabra de Dios, que el capítulo más largo de toda la Biblia se enfoca en la palabra de Dios. Salmo 119, versículos 10 al 12. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Y un pastor decía, esa palabra joven la puedes intercambiar por adulto, por señora, por señor, por el trabajador. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Luego la oración del salmista diciendo, bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. La solución no es escondernos y la solución no es ser conformistas. La solución a ser fiel a Dios es llegar a estudiar la palabra de Dios y tenerla tan arraigada en nuestros corazones que salimos al mundo a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y nos cubrimos de toda mentira que el mundo nos quiera dar. Y cuando digo que nosotros nos levantemos en contra de las falsedades del mundo, hermanos, no estoy hablando de que lo hagamos con armas. Estoy hablando de que lo hagamos con la palabra de Dios y en amor. Llegamos a la tercera parte del sermón y la he titulado Conformados a las costumbres de Babilonia, versículos 6 al 7. Daniel capítulo 1, versículos 6 al 7, dice, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Entonces el jefe de oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Llegamos a la última estrategia de Babilonia. La primera era apártalos de su familia, apártalo de sus naciones. La segunda era enséñale todo lo que nosotros sabemos, lo que hemos aprendido, estas falsas creencias. Y la tercera es quítenle sus nombres hebreos para conformarlos a nuestra semejanza, para que ellos ahora tengan una lealtad hacia Babilonia. De hecho,
en el Viejo Testamento nosotros hemos visto cómo Dios cambia nombres. A Abraham le llamó después Abraham. Vemos como a Saúl ahora le llama Pablo. Entonces esto es algo que hace alguien de autoridad. En este momento Babilonia estaba declarando su autoridad sobre estos jóvenes y decirle: tu alianza con tu Dios ya no existe. Y entre estos jóvenes existía Daniel. Estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y de acuerdo con la cronología del libro de Daniel, se cree que Daniel aproximadamente tenía unos 15 años en ese momento. 15 años con sus amigos, 15 años, eran muy jovencitos. Pero nos vamos a sorprender que a pesar de ser jóvenes, nos vamos a sorprender de cuánta confianza estos jóvenes tenían en Dios. Entonces, hermanos, la fe no solamente es para el adulto, la sabiduría no solamente es para el señor y la señora. La fe, la sabiduría de la palabra de Dios y el obedecer también es para nuestros hijos, para nuestros jóvenes. Ellos también están en una posición en las escuelas públicas donde también tienen que compartir el evangelio a los demás, pero también se les está tratando de indoctrinar. Escucho de otro padre que dice que su hijo chiquito le gusta compartir acerca de Jesús a sus compañeros y que una vez la maestra le dijo: mijo, ya por favor ya no compartas de eso. Eso es lo que estamos viendo nosotros con nuestros jóvenes. Entonces, instruyamos no solo el corazón de nuestros hijos, instruyamos el corazón de nuestros jóvenes como hermanos en la fe, para que ellos también se puedan mantener fieles a Dios. El nombre, algo que hay que notar aquí, hermanos, es que al quitarle estos nombres, los nombres de estos jóvenes eran hebreos. Esos nombres tenían o hablaban de la grandeza de nuestro Dios o mencionaban algo de nuestro Dios. Y lo cambiaban a nombres babilónicos, que ahora iba a hablar de cosas de los dioses falsos babilónicos. Por ejemplo, hay un slide en donde les voy a dar este ejemplo de Daniel. Por ejemplo, Daniel significa Dios es mi juez. Y ahora cambia a Belsasar, que significa príncipe a quien Bel favorece. Bel es la palabra aramea que significa Señor. Básicamente le estaban diciendo, le estaban llamando a su Dios principal Marduk, Señor de señores, Dios de dioses. Ananías en el hebreo significa Yahweh actuó con gracia. Y ahora es Sadrach, que proviene del arameo Sudur Aku, que significa orden de Aku. Aku era el dios babilónico de la luna. Y luego tenemos a Misael, que me encanta su nombre, significa en el hebreo ¿quién es lo que Dios es? Pero ahora lo cambian a Mesac, ¿quién es lo que Aku es? Azarías, Yahweh ha ayudado ahora a Abed-Negó, siervo de Nebo. Ese es otro dios babilónico. Se dice que este es el hijo del dios principal Marduk. Hermanos, y yo estoy seguro que muchos de nosotros lo hemos hecho. ¿Cómo se llaman los 4 jóvenes que están en Babilonia? Y les podemos decir Daniel, Misael, Azarías, Ananías. No, sus nombres babilónicos. No, ¿yo qué voy a saber de sus nombres babilónicos? Yo me quiero enfocar en sus nombres hebreos, no de esos nombres que hablan de dioses falsos, sino de estos nombres que hablan del único Dios verdadero. Ellos le removían este nombre para que ellos ya no fueran judíos, para remover toda la alianza de su Dios. Les querían dar una nueva identidad con estos nombres, una identidad conformada a la imagen de Babilonia, una identidad que observa la perfección externa pero no interna. Una identidad que busca que adoren a dioses falsos de madera, una identidad donde practiquen el ocultismo, una identidad en donde Dios no reina en sus corazones, sino el pecado reina en sus corazones. Les cambiaron los nombres para conformarlos a la imagen de Babilonia. Y esto es lo que vemos en el mundo. El mundo está pidiendo que el gobierno nos controle a la iglesia cuando Dios claramente ha establecido 2 instituciones separadas: la iglesia y el gobierno. La iglesia respeta al gobierno mientras que el gobierno está haciendo todo bien. Al momento que el gobierno
impida que obedezcamos a nuestro Dios es cuando la iglesia tiene la autoridad, no del presidente, no de ningún gobernador, sino del Rey Supremo sobre todos los reyes, a desobedecer. No somos llamados a ser conformados al mundo. De hecho, vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Debemos de ser transformados. La palabra transfórmense en el griego es metamorfosis. Es literalmente significa ser cambiado a algo nuevo, ser una nueva creación por el renovamiento de nuestras mentes, para mantenernos firmes en nuestra fe, para luchar contra toda mentira. ¿Y cómo es que lo hacemos? ¿Cómo es que estamos renovando nuestra mente? Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. ¿Cómo nos estamos renovando? Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios, es decir, toda escritura, toda la Biblia vino de parte de Dios. Dios sopló su aliento a través de su Espíritu Santo para que los autores, en ese momento en el que estaban escribiendo las epístolas o los libros, ellos escribieran palabra por palabra lo que Dios quería que dijera. Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Dios no nos dejó solos, hermanos. Y les decía al primer servicio, se los digo a ustedes, sería bueno que un día como iglesia tomáramos un estudio, ya sea de sermones o un estudio como una clase de los medios de gracia, porque Dios no nos ha abandonado en un mundo pecador. Dios nos ha dado los medios de gracias, aquellos medios que nos ayudan a los cristianos a crecer en santidad, que es la oración, que es su iglesia, que son las ordenanzas del bautismo y la ordenanza de la cena del Señor, y por último, que es la palabra de Dios. ¿Cómo se mira en tu vida el renovamiento de la mente? ¿Cuánto tiempo pasas en la palabra de Dios? Y cuando digo tiempo, yo no hablo de horas, yo hablo de semana, ¿verdad? Porque no todos nosotros vamos a estudiar por una hora, no todos nosotros podemos estudiar por 2, 3 horas. Muchos de nosotros estudiamos media hora y está bien, pero ¿cuál es la disposición de mi corazón? Y me estoy levantando temprano o estoy haciendo tiempo durante el día para yo pasar ese tiempo en la palabra de Dios, para que mi mente sea renovada. Hermanos, estemos tan atados a la palabra de Dios que podamos, junto como Jesús cuando fue tentado por Satanás, podamos nosotros reprender las mentiras del mundo, así como Satanás le estaba aventando mentiras a Jesús. Seamos tan atados a la palabra de Dios que podamos unirnos juntos con Martín Lutero en la dieta de Worms, cuando frente al Papa y al magisterio, quienes les estaban diciendo: abandona tu creencia de salvo solo por fe o morirás. Y él, en frente del Papa y del magisterio, él exclamó: mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Mi conciencia ha sido secuestrada por la palabra de Dios. No puedo y no debo de retractarme de nada, porque ir contra la conciencia no es seguro ni saludable. Y luego, tembloroso, en ese momento Martín Lutero exclama: Dios me ayude, amén. Hermanos, un día estaremos nosotros en la presencia de Él. Un día vamos a estar en ese lugar celestial. ¿Por qué ser fieles en este mundo? Porque nuestro Dios no nos ha abandonado. No estamos sirviendo a dioses falsos como los babilónicos. Me sorprende al estudiar en este sermón, me sorprende estoy buscando una palabra, pero la falta de conocimiento, la falta de razonamiento de la mente humana al hacer un Dios de la luna, al hacer un Dios del sol, al tener un Dios de la fertilidad, al tener un Dios de la lluvia, cuando nuestro Dios hace eso todos los días. Solamente hay un solo Dios y Él no nos ha abandonado.
como los griegos creían que los dioses habitaban en el monte Olimpo y que ellos habían creado a la tierra y después los dejaron a que la humanidad hicieran lo que la humanidad quiere hacer. Hermanos, nuestro Dios no creó un mundo y se apartó. Nuestro Dios creó un mundo perfecto. La palabra de Dios es perfecta y es muy vital para nuestra vida. ¿Qué argumento da la Biblia para la creación del hombre? Muchos. ¿Qué argumento da la Biblia para la existencia de Dios? Una. Y la vemos en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia nos dice todo fue creado en el principio por Dios, quien es eterno y quien nadie lo ha creado. Él siempre ha existido en la eternidad. Y este Dios, hermanos, nos ha dado una hermosa promesa de que un día vamos a estar con Él. Entonces, ¿por qué mantenernos fiel? Porque vamos a estar con Él. Y quiero terminar este sermón con una canción que me encanta. Se la recomiendo, se llama Ciudad de Dios. Es de Jonathan y Sara Jerez. Y dice: hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré. Con mis ojos yo veré a aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Se las recomiendo esa canción, hermanos, para confortarlos. Eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios nos corrige, es la verdad, nos confronta y nos conforta en estos momentos de angustia. Cuando vemos al mundo que está de mal a peor, cuando vemos a personas que se meten a escuelas a asesinar, cuando vemos que hombres de Dios están siendo asesinados por el mundo, lo que nos conforta mucho en estos momentos de angustia, sabemos que tenemos una esperanza eterna. Sí, el punto del sermón es este: debido a que el mundo busca conformarme a su imagen, viviré mi vida lleno de la palabra de Dios para serle fiel. Debido a que el mundo busca conformarme a su imagen, viviré mi vida lleno de la palabra de Dios para serle fiel. Si esta es tu primera vez en Grace o has estado asistiendo por mucho tiempo, pero tú no has puesto tu fe en Cristo, quiero decirte que la palabra de Dios nos dice dos cosas. Primeramente, Dios es verdadero y tú no eres ese Dios. Ese Dios es santo y bueno, y ese Dios está lleno de ira y es un Dios justo, y nos dice que nosotros somos pecadores que merecemos la ira de Dios. Tú mereces la ira de Dios así como yo merezco la ira de Dios. Pero Dios, en su bondad y su misericordia, porque Él puede ser verdaderamente justo y verdaderamente bondadoso, envió a su único Hijo amado, a Cristo, la segunda persona de la Trinidad, a que muriera por nuestros pecados, a que viviera la vida perfecta que tú nunca ibas a poder vivir, a que muriera en la cruz del Calvario recibiendo la ira de Dios que tú merecías tomar, y resucitó al tercer día, siendo el ejemplo principal de que un día todos los que pongan su fe en Él estarán resucitados con Él. Y si tú no has puesto tu fe en Dios, en Cristo, te digo esto: el final que te lleva a este camino es a la ira eterna. Pero en Cristo Jesús el final es una vida eterna con nuestro Padre Celestial. Hermanos, oremos. Padre, muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por dejarnos estar aquí esta mañana para poder escuchar tu palabra. Padre, te agradecemos que aunque vemos en este gobierno que hay muchas cosas malas que en este mundo, aún así nos has permitido estar en un gobierno en donde podamos congregarnos, tengamos un lugar que tu iglesia pueda llamar casa para escuchar tu palabra y adorarte. Padre, te agradezco por todo esto y te pido que por favor nuestros corazones estén tan arraigados en tu palabra para no irnos ni a la izquierda ni a la derecha, sino que estar en un camino recto hacia ti, Padre.
Te pido que no seamos conformistas y también te pido que no seamos monjes, Padre, que seamos personas que salen con amor y verdad y comparten el evangelio de tu Hijo amado en Cristo, Padre, porque tu rebaño todavía está allá afuera y tú estás esperando a enviar personas a que las traigan a ti, Padre. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús.